bueno es estar acá con ustedes otra vez para poder compartir la palabra del Señor. Como siempre le digo, espero que haya disfrutado en compañía de su familia en este Día del Padre, eh, esa celebración tan hermosa, y haya podido tener esa coinonía de parte del Señor. Hemos estado hablando desde el primer servicio de las obras que tiene que tener la iglesia novia y los 5 ministerios. Comenzamos hablando, ¿verdad?, de las obras que tiene Éfeso, las obras que tiene Esmirna, las obras que tiene Pérgamo, las obras que tiene Teatira, Sardis y Filadelfia, ¿verdad? Como también la iglesia de la Odisea, y que para el Señor es importante que las obras que estamos haciendo según la Escritura, no según lo que sentimos o pensamos, sino según la palabra del Señor. Y vimos como primer obra una restauración familiar, ¿verdad? La familia es importante estar obrando con sabiduría, con trabajo, con gozo, con hijos ungidos, que fue lo que estuvimos desarrollando, la segunda obra, el nuevo pacto que el Señor nos da a través de su sangre, y cómo es que Dios a través de este pacto nos deja entrar a las promesas. Cuando no éramos pueblo, nos hizo un pueblo para que también a través de ese nuevo pacto seamos aptos para toda buena obra. Y la tercera obra que vimos es la mujer virtuosa, ¿verdad? La mujer que habla el libro de Proverbios, ¿verdad? Que es una mujer hacendosa, que siempre está trabajando, una mujer que no está de ociosa a pesar de las plagas o de la cuarentena, siempre está trabajando, y el Señor entonces permite que esta mujer virtuosa sea comparada a lo que la Biblia dice en el libro de Proverbios, pero que se necesita una sinergia entre los ministerios primarios, los 5 ministerios, y la iglesia, ¿verdad? Para que se esté teniendo un sinergismo y estar, hermanos, siendo instruidos ambos en las obras de los ministros, las obras de la iglesia que está esperando a su amado. Es importantísimo que usted y yo estemos trabajando y estemos, hermano, viendo la función, las obras que Dios está haciendo en este tiempo final y que tenemos que seguir viendo, ¿verdad? Entonces, quiero seguir avanzando porque quiero que veamos las obras de las manos de la amada, que cómo es que el Señor está haciendo esas obras tan preciosas en cada uno de nosotros, y recibamos instrucciones, ¿verdad? Porque este es un mensaje que a través de nuestra cobertura apostólica se estuvo dando, ¿verdad? Yo conozco tus obras, y por qué es tan importante que Dios sepa cómo estamos trabajando, no haciéndolo de mala gana, sino de corazón. Estamos viendo este pasaje del libro de Proverbios, capítulo 31, verso 20, ¿verdad? Dice la Escritura: extiende su mano. Y la palabra que estuvimos desarrollando, 2 palabras hebreas, la palabra kaf y la palabra yat, ¿verdad? Extiende su mano, y la palabra aquí, hebrea, es la palabra kaf, al pobre, y alarga sus manos al necesitado. Y aquí mire la sinergia, las 2 manos, la mano kaf y la mano yat, ¿verdad? Entonces hay una sinergia entre los ministerios primarios y la iglesia, ayudando, hermano, a extender, ¿verdad?, una cobertura. Note que estuvimos viendo el libro de Ruth en relación a un manto ministerial. La iglesia es importantísima, y vimos en el primer servicio que el Señor Jesucristo la dio a luz estando en la cruz, pero que se manifiesta en el día del Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo y la llena para empezar las obras que tiene que hacer como la amada del Señor. Eso lo estuvimos viendo en el primer servicio, no nos podemos detener para avanzar un poquito más.
y entender entonces las obras, hermano, de este tiempo final. Pero aquí vemos a una mujer que también representa la iglesia y que tiene identidad. Y él le dijo, ¿verdad? Vemos primero la extensión del manto. Recuérdese que esta palabra cap está haciendo figura de los 5 ministerios. Y dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. La identidad tan importantísima, hermano, la identidad que nos da Cristo, ¿verdad? La identidad que nos da Cristo y que los ministerios primarios van formando cuando usted entra bajo una cobertura, bajo un manto ministerial. Y ella dice, yo soy Ruth, tu sierva, extiende pues tu manto sobre tu sierva. Note usted acá también la palabra sierva, que estaba trabajando, no estaba de ociosa. Si usted se recuerda, la Biblia nos deja ver en el libro de Ruth que ella estaba en una tierra lejana, en una tierra donde, hermano, también de repente vino hambre, vino una hambruna y ella tiene que regresar a la casa del pan. Se pone a trabajar, en medio de una hambruna se pone a trabajar, hermano, en la casa de Boz, figura de Cristo, ¿verdad? Pero entonces, hermano, le dice, extiende tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres el pariente más cercano. Entonces, esta palabra cap que vemos acá es el manto ministerial, o lo que nosotros conocemos ya en una función de las obras, el manto, la cobertura de parte del Señor. De la misma manera vemos que el Señor en el Antiguo Testamento con Moisés, cuando el Señor extendía su mano, era para protegerlo, para guardarlo. Él extendía su mano sobre Egipto, sobre Faraón, y venían las plagas. Pero también extendía su mano y se quitaba la plaga. Y por eso es importante que Ruth esté diciendo, soy Ruth, tu sierva. Identidad en Cristo, ¿verdad? Así que es importante que nosotros estemos teniendo la identidad de Cristo Jesús. Y la importancia, hermano, de que los ministros en la iglesia no tendrían función, porque es importantísimo que, hermano, entendamos esta obra, que los ministerios primarios lo que hacen es enseñar a la novia a estar haciendo estas obras. Y entonces por eso el sinergismo, Ruth está hablando que ella tiene que ser redimida, que si no hay un manto, ¿cómo iba a ser redimida, verdad? Y por eso le dice a Boz, extiende tu manto. Pero usted sabe que Boz es figura de Cristo, y Cristo Jesús dejó 5 ministerios para que nosotros estemos siendo cubiertos, para que nosotros estemos siendo también enseñados, catartizados para hacer la obra del llamamiento. Y otra cosa importante acá, hermano, de la función, de las obras que tiene, hermano, del sinergismo que hay entre la palabra cap y la palabra yat, ¿verdad? Es, hermano, que la iglesia tiene una función de estar cubriendo a los que son perseguidos. Y lo vemos acá en una función muy, muy impresionante con David, ¿verdad? Que está siendo perseguido en algún momento por Absalón. Mire cómo dice esta versión. David y Absalón en Transjordania. Jonatán y Ahimaaz estaban en Rogel, porque no podían dejarse ver en la ciudad. Y una criada iría a pasarle avisos. Mire aquí la función de esta mujer, ¿verdad? Una criada les pasaba los avisos y ellos marcharían a comunicárselo al rey David. Pero entonces los vio un muchacho y se lo dijo a Absalón. Ellos marcharon a toda prisa y entraron en casa de un hombre en Bahurim. Aquel hombre tenía un pozo en el corral y se metieron en él. Pero el verso 19 me llama la atención de algo muy, muy importantísimo, porque dice, la mujer tomó una manta. Mira acá, que esta es la parte importante, ¿verdad?, de la función de las obras de la amada. La mujer tomó una manta, lo extendió sobre la boca del pozo y echó encima grano, de modo que no se notara nada. Mire la obra de la amada, estar cubriendo a los que son perseguidos, ¿verdad? Dice el verso 20, los criados de Absalón llegaron a la casa de aquella mujer y preguntaron, ¿dónde está
Ahimaaz y Jonatán. Ella contestó, se fueron hacia el río. Los buscaron, pero no los encontraron. Se volvieron a Jerusalén. En cuanto marcharon los de Absalón, salieron del pozo y fueron a avisar al rey David. Y le dijeron, vamos, crucen rápidamente el río, porque Ahitofel ha propuesto este plan contra ustedes. Entonces la protección acá, hermano, tan importante, la protección de la iglesia, de la amada, debe ser cubrir a los perseguidos. David en algún momento con sus enviados, ¿verdad? Que era, como vemos acá, Jonatán, ¿verdad? Y Ahimaaz. De alguna manera David estaba siendo perseguido por el traidor Absalón. Entonces, no debemos de entregar a los perseguidos en mano de los perseguidores. Usted sabe que había, hermano, 6 ciudades de refugio. Y esto para mí es un poco, hermano, entendible, porque en algún momento Dios me habló de estas 6 ciudades de refugio que aquí en esta nación, en este estado de México, tenía que levantar esas ciudades de refugio para aquel que hubiera derramado sangre, pudiera encontrar en la iglesia, hermano, un lugar de refugio para ser ministrado, para ser, hermano, liberado de esa opresión, de ese acusador, de ese perseguidor. Por eso es importante entender que 3 ciudades estaban del lado de Canaán hacia el Jordán y 3 ciudades al lado del desierto. Pero lo que me llama acá la atención, hermano, es lo que le estoy comentando, ¿verdad? Cómo el Señor en su gran misericordia, a través de David, figura de Cristo, levanta ciudades para que todos aquellos que habían derramado sangre pudieran llegar, que es figura, esos 6 lugares de refugio son figuras de la iglesia, que hay otro tema que podríamos sacar tan importantísimo, las 6 ciudades de refugio, ¿verdad? Una de ellas era Hebrón, otra de ellas era Ramot, hermanos, ciudades que Dios había puesto para que todo aquel que estuviera siendo perseguido, la obra de la iglesia era refugiarlo. Pero otra cosa que me llama la atención, que el vengador no podía matarlo, porque el sacerdote cuando entraba bajo ese manto, bajo esa cobertura, juzgaba el caso y el vengador no podía hacer nada hasta que muriera el sacerdote. Pero le tengo una buena noticia, porque ahora nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote se llama Jesucristo y Él no muere porque resucitó y venció a la muerte. Así que por eso, si en algún momento has estado siendo perseguido por el enemigo, métete bajo este manto. Mire esta manta que fue extendida en un pozo que libró a David y a sus servidores de la muerte del perseguidor. Esa es una obra de la iglesia tan importante, y entender que ahora nuestro sacerdote y nuestro sumo sacerdote se llama Jesucristo, que por medio de su sangre preciosa, cuando nosotros nos metemos bajo una cobertura para ser formados, para ser instruidos, hermanos, vamos a ser ministrados y liberados para que, hermano, cualquier condenación, cualquier juicio. Por eso la Biblia dice algo tan maravilloso, que sobre todo juicio triunfa la misericordia del Señor. Noten entonces también que era importante cómo juzgaba el ministro, ¿verdad? La sinergia ahí entre las ciudades de refugio, representando a la iglesia, ¿verdad? El manto también, la mujer que está aquí ayudando, la mujer que toma la manta para ayudar a los que estaban siendo perseguidos, es la figura de la iglesia novia, la obra que hace la iglesia novia de estar, hermano, trayendo a aquellos necesitados, a aquellos perseguidos por el diablo, hermano. Usted enséñeles que hay un lugar de refugio, que hay un lugar seguro, que es la iglesia, cuando entran a una cobertura ministerial. Y por eso ese manto tan importante que los cubrió del perseguidor, del destructor. Entonces, note usted acá la importancia de la protección, porque entonces una obra que está haciendo
la amada y los ministros es proteger, hermano, cuidar a aquellos que están queriendo, hermano, ser destruidos por el perseguidor, por el destructor. Mire lo que dice acá Deuteronomios capítulo verso 32, 11, ¿verdad? Note usted que ya vimos entonces cómo se extendió el manto. Ruth dice, extiende tu manto. La mujer dice, extiende tu manta. Pero ahora aquí se extienden las alas. Tres cosas ya muy importantes que vamos viendo, ¿verdad? La extensión del manto, cuando Ruth le dice a vos, extiende tu manto y redímeme. Pero la mujer que extiende la manta para ser, hermano, guardado a aquellos que estaban siendo perseguidos y queriendo ser destruidos, hermano, por Absalón, ¿verdad? Que en algún momento llega a ser figura del enemigo. Y ahora acá, en el libro de Deuteronomios, nos habla de que se extienden las alas, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y las tomó, las llevó sobre su plumaje. Otra vez acá, hermano, el despertar de los ministros para enseñar a la novia, ¿verdad? Y empezar también, hermano, a tener sus propios remas, porque mira acá cómo se extienden las alas sobre los polluelos, sobre aquellos discípulos, sobre aquellos hijos espirituales. En la mañana estábamos mandando un saludo especial a los padres biológicos, ¿verdad? Para que también estén cumpliendo esa función de estarle enseñando a sus hijos, porque estábamos hablando en el Salmo 128, la importancia del hombre que teme al Señor y que disfruta del fruto de su trabajo y bendice entonces a su esposa y su esposa se convierte en gozo, en alegría. Tu mujer será como fecunda vid, dándote siempre gozo, dándote siempre alegría, y tus hijos serán como plantas, como renuevos de plantas de olivo. Estábamos viendo en el primer servicio, hermano, que entonces hay hijos que están bajo una cobertura y que tienen una unción de parte del Espíritu Santo que los activa en los dones, en los frutos, para estar, hermano, despertando a los hijos biológicos, a los hijos espirituales, para que también entonces bajo las alas estén cubriendo, porque ese es el propósito que está diciendo acá, hermano, enseñando Moisés, que es como un águila que despierta, oiga esto, su nidada. Y usted sabe que las águilas, para enseñar a sus polluelos, a sus aguiluchos a nadar, los suben a una altura y los dejan caer para que ellos empiecen a aletear, ¿verdad? Y esto me llama la atención porque cuando ve que están en peligro, entonces se extienden sus alas, hermano, para cubrirlos y guardarlos. Entonces dice que se despierta. Oiga usted, despierta el nido para que los polluelos vuelen. Esto nos habla entonces de madurez, nos habla, hermano, también de que están saliéndole las alas. Dice un pasaje de la Biblia que nos tienen que salir alas como piñones para salir de la tierra. Entonces nos habla de una madurez espiritual, y para eso tiene que haber rema, tiene que haber doctrina, hermano, de la palabra del Señor. Por eso es que la Biblia dice que en la casa de Dios usted tiene que traer sus diezmos y sus ofrendas para que haya presa, para que haya alimento. Esto quiere decir que el que diezma, el que ofrenda delante del Señor, le viene la revelación, le vienen los remas de parte de Dios, porque está siendo obediente a la palabra del Señor, está haciendo las obras de la amada por medio de los ministros que están cubriendo, que están enseñando, no imponiendo, hermano, porque nosotros no imponemos para que la gente diezme y ofrende. Tiene que ser una revelación que viene del corazón por haber recibido la enseñanza, la palabra de parte del Señor. Entonces hay gente que diezma como piensa, hay gente que ofrenda como cree. Y a veces siembra con los pobres, pero no le da a Dios lo que es de Dios. Por eso es que estamos hablando de que es como un polluelo que a través de un águila es cubierta bajo las alas que lo protegen, hermano, de las adversidades, de su propio pensamiento, de su propia actitud, de su corazón, pero que es formada por los remas de la palabra
del Señor. Entonces, por eso enseñamos que Ruth le dice a los siervos que extiendan su manto. La mujer que vio que estaba persiguiendo a David y sus servidores, que extienda la manta. Y aquí vemos también las alas extendidas. 3 ejemplos contundentes para que nosotros entendamos y veamos las obras de la amada, las obras de la iglesia que va a ser arrebatada. Entonces, es importante que nosotros tengamos un rema real, ¿verdad? Y no religioso, un rema que esté ayudándonos a madurar, siempre sustentado con las experiencias en nuestro caminar, en nuestra vida. Hermano, entonces es importante que usted y yo estemos haciendo las obras de la amada, las obras, hermano, que a través de los ministros, por medio de la palabra del Señor, son enseñadas, ¿verdad? Así que, hermano, crezcamos, maduremos, porque mire, el Señor ya viene. Usted sabe que el Señor ya viene y que esto no es un eslogan, porque las señales cada vez son más contundentes de que Cristo Jesús viene por nosotros. Por eso vuelvo a la carga en relación al pasaje, ¿verdad? Alargó su mano al pobre y extendió sus manos al menesteroso. Entonces Dios conoce tus obras, por eso Dios le habla a las 7 iglesias para darle a conocer cómo estaban trabajando. Porque hay gente que dejó de trabajar y se metió en la forma de pensar de este mundo. Nos quitaron el trabajo, ya no podemos hacer nada. Nos quitaron la fuente de ingreso, ya no podemos hacer nada. Cayeron en el sistema del mundo y los inhabilitaron. Pero la Biblia dice que la amada sigue teniendo obras, sigue trabajando. Y ese es mi propósito con la instrucción apostólica, con la enseñanza apostólica, que no caigamos en la corriente de este mundo, en la forma de pensar en este mundo, porque algunos me dicen, pastor, perdóname porque no puedo ayudar, porque me quitaron el trabajo. No, tenemos que trabajar. Dios nos va a dar la revelación, Dios nos va a dar la sabiduría, Dios nos va a dar la inteligencia, porque la iglesia sigue, hermano, la iglesia sigue trabajando en esa madurez, y por eso dice que una de las obras de la amada es alargar su mano al pobre y extender las manos al menesteroso, ¿verdad? Pero entonces la mujer virtuosa extiende sus mantos, ¿verdad? Extiende sus manos, el manto de Boz, el manto o la manta de Baurín, para salvar a David y a sus servidores. El águila que extiende, hermano, las alas para salvar a sus aguiluchos, ¿verdad? Pero esto es importantísimo, porque entonces la Biblia nos deja ver cómo, hermano, algo que estábamos viendo incluso antes de esta cuarentena, cómo el alefato hebreo aparece en varios pasajes de la Biblia, en varios cuadros importantes, que nos va dejando una formación, ¿verdad? Hasta que se nos llega a poner la tao, y que significa la tao, ¿verdad? Producto terminado. Y en el libro de Proverbios, hermano, precisamente en el que estamos viendo del capítulo 31, nos deja ver también ahí el alefato hebreo a partir del verso 10 al verso 31. Pero acá, hermano, donde estamos viendo precisamente el verso 11, ¿verdad? Vemos la palabra bet, ¿verdad? Que es casa. Pero también vemos, hermano, en el verso 20 la palabra kaf, donde le acabo de leer, que extendió su mano, extendió el manto, extendió las alas, extendió la manta. Pareciera algo de casualidad, pero este es el versículo 20 que estábamos viendo, hermano, acá, mire, aquí se lo pongo, ¿verdad? La palabra kaf, que es cobertura, que es manto, que es manta, y que es las alas, según lo que acabamos de ver. Entonces mire la protección y las obras de la amada, las obras de los ministros y las obras de la amada
tan preciosas, hermano. Por eso le digo que la cobertura tiene que ser una revelación. Hermano, hoy recibimos, bendigo a Dios, una cantidad de mensajes de los hermanos que por revelación del Espíritu Santo han recibido cobertura, han recibido manto, han recibido manta. La manta, recuérdese que la mujer extendió la manta sobre el pozo para guardar a aquellos que estaban siendo perseguidos por el destructor. Y que ahora hay un sacerdocio de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque el sacerdote juzgaba por qué se había derramado sangre, el sacerdote juzgaba por qué se le estaba persiguiendo, y entonces el sacerdote lo protegía hasta que él moría. Podía actuar ese destructor, ese vengador. Pero ahora, bendito Dios, a su nombre la gloria y la honra, que Jesucristo es nuestro sacerdote y Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, hermano. Entonces el destructor, el devorador no nos pueden hacer daño, porque Jesucristo venció a la muerte. Y por eso la importancia estar bajo una cobertura, bajo un manto, bajo una manta, bajo las alas del águila. Por eso yo le digo, usted no puede diezmar como usted cree, sino como dice la Biblia. Usted no puede ofrendar como usted piensa, de dárselo, hermano, solo a los pobres, aunque acá está diciendo que extiende. La obra de la amada es extender su mano al pobre, al menesteroso. Pero también tenemos que explicar esto. Se lo voy a volver a poner acá. Lo que quería hacerle ver la importancia del alefato que aparece ahí. Mire, Proverbios 31:20, versión de las Américas. Extiende su manto, kaf, ¿verdad?, al pobre, y alarga sus manos al necesitado. Pero entonces, hermano, esta palabra kaf, ¿verdad?, dentro del alefato, que ya se lo expliqué ahí, ¿verdad?, es extender su mano al pobre, su mano al necesitado. Oiga esto, alargó su kaf al pobre. La letra que ya le mencioné del alefato hebreo, ¿verdad?, la letra número 11, pero también la letra número 20, entra en el alefato. Y esto es muy importante porque nos habla de las obras, de la formación de la iglesia que tiene obras, de los ministros que tienen obras, porque los ministros tenemos que cubrir para que la iglesia sea enseñada y esté haciendo las obras también de este tiempo final, porque está esperando a su amado, está esperando a su rey, está esperando a su Señor, y la tienen que encontrar trabajando. Ruth detrás de vos, espigando, hermano, recogiendo el trigo. Esta mujer, hermano, que aparece en la palabra que acabamos de leer, cubriendo con una manta a los que están siendo perseguidos, y las alas del águila. Entonces, la iglesia, hermano, cumple una función de un ministerio, ¿verdad? De un hermano en el Antiguo Testamento. Está encriptada. Perdón, porque la Biblia dice que aún los que profetizaron no sabían que estaban profetizando para nosotros, para este tiempo de la gracia. Es un tiempo maravilloso. No caiga en la corriente de este mundo, que le quitaron el trabajo y que usted se quedó sin nada. Dios va a traer sabiduría, revelación, para que usted no solamente esté haciendo las obras espirituales, las obras materiales que le van a traer lo económico. Por favor, entendamos esta parte tan importante. Por eso vi, hermano, la necesidad de compartir esta enseñanza de nuestra cobertura del apóstol Sergio, para estar instruyendo y que no nos quedemos sin estar haciendo las obras de la amada, que es entre lo que es, hermano, lo espiritual, lo material, lo económico, que nos va a bendecir, ¿verdad? Y recuérdese que el Señor dijo que iba a estar edificando su iglesia, y estaba hablando de nosotros, ¿verdad? Las buenas obras que la Biblia nos dice, que la Biblia nos enseña, y que en algún momento una de las obras tan maravillosas de aquella mujer que derramó el perfume. Y usted sabe que entonces una de las buenas obras es la adoración, porque vemos en la palabra del Señor, hermano, que esta mujer se preparó. Dice la Biblia, hermano, que esta mujer
llevó ese perfume para que se lo guardaran y lo pudiera utilizar en un momento especial, pero va y lo saca de un banco, hermano, para ir a ungir al Señor Jesucristo para su muerte. Así dice la Escritura. Pero recuérdese que Judas en algún momento olió el nardo, olió el perfume, y dice que con ese perfume empezó a pensar él en lo económico. Ese perfume hubiera servido para los pobres, pero el Señor les dijo: a los pobres siempre los vas a tener, pero esta mujer me ha ungido para mi muerte, una buena obra. Hermano, y que esto es hermano, una figura de la iglesia también, que la mujer tiene que saber invertir, hermano. Había guardado el perfume como hoy, ¿verdad? Que le dicen invierta en oro. Y ahí lo tiene usted guardado, y tal vez en una crisis como esta pudiera estar invirtiendo en oro. Pero le puso también, hermano, aceite para preparar al Señor para su muerte. Y usted sabe que si eso le pasó al cuerpo de Cristo, al cuerpo místico, necesita también una unción para morir a las cosas, hermano, del pecado, a la codicia, al amor al dinero, las obras. Oiga esto, mire las obras de la amada, que tienen que tener una unción sobre sí, un perfume para adorar, para, hermano, servir al Señor, porque usted sabe que la adoración y el servicio están, hermano, también en una sinergia. No puede decir que adora al Señor y no sirve, o no puede decir usted que sirve al Señor y no adora. Ahí estaba la figura entre Marta, ¿verdad? Y María, hermano, que el Señor le tuvo que decir a Marta que María había escogido la mejor parte, que era adorar al Señor, pero eso no decía que no tenía que servir, sino que usted sube, adora, y también puede bajar entonces y servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, mire las obras de la mano de la amada. Extendió su mano al pobre, extendió su mano al necesitado. Pero otra de las cosas entonces acá son cómo es que se ayuda a los pobres. Tenemos que verlo a la luz de la Escritura. Y mire, hermano, tenemos que verlo a la luz de la Escritura, porque entonces la gente se deja llevar por corrientes humanistas, y la gente que no tiene el conocimiento de la palabra del Señor ven a la iglesia como una casa de beneficencia, pero no como una casa que da una, hermano, que da una cura para que la gente deje de ser pobre. Y eso es lo que tenemos que ver, hermano, en lo espiritual, y entenderlo aún en lo natural, porque están los pobres en lo material y están los pobres en lo no material. Veamos acá versículos de la palabra del Señor. Póngame atención, porque aquí entonces también empezamos a desarrollar parte del segundo tema, que es cómo sanar, cómo son las obras de los ministros y las obras, hermano, de la novia, de la amada, que tiene que saber que no solamente es ayudar por ayudar, y que usted piense que porque dio una despensa está cumpliendo. ¿Cómo la dio? ¿Conforme a la Escritura o conforme, hermano, solo la filantropía, para que vean que usted ayudó a un necesitado? Veamos entonces a la luz de la palabra cómo es que el Señor tiene que enseñarle a los ministros, para que los ministros enseñan a la iglesia, y entonces se cumple esa sinergia, ese círculo virtuoso de estar haciendo las obras, hermano, porque por eso leímos al principio en el primer tema: yo conozco tus obras, y sí son importantes las obras a la luz de la Escritura. Leamos acá en Levíticos capítulo 14, verso 21. Pero si es pobre y no tiene suficientes recursos, entonces tomará un cordero como ofrenda por la culpa, como ofrenda mecida, a fin de hacer expiación por él, y una décima de efa de flor de harina mezclados con aceite para ofrenda de cereal, y un loc de aceite. Pero lo importante acá en el contexto es si es pobre, ¿verdad? Si tiene escasez, si no tiene suficientes, ¿qué? Recursos. Mire, aquí lo importante es eso, ¿verdad? Y ese es el que no tiene recursos de manera, hermano, económica.
Pero David, acá que escribe este salmo tan precioso, David, Dios lo había bendecido tanto que no tenía una pobreza material, pero él se ve como un necesitado. Y dice en los Salmos capítulo 34, verso 6, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó, oiga esto, de todas sus angustias. Pero hermano, entonces acá miramos otra clase de pobreza, porque esto es algo interesante que la Biblia nos deja ver, que David enseña a darle al Señor de su tesoro personal. Y él sacó de su tesoro personal para ofrecerle ofrenda al Señor, al Rey de Reyes. Pero él tenía una necesidad de parte del Señor. Por eso le digo que el primer ejemplo es de aquellos que tienen problemas económicos. A veces puede ser por administración, puede ser porque no quiere trabajar, porque no le pide sabiduría e inteligencia a Dios. Pero quiero llevarlo para allá rápidamente, porque si no el tiempo nos avanza acá. Una cosa que vemos es que David no era pobre, porque según el libro de Crónicas dice que él ofreció 300 talentos de oro. Esto, hermano, el talento de oro está más o menos, según lo que nos enseñaban, era a $385, ¿verdad? Y lo que entonces dio casi es 1,056,000,000,000, ¿verdad? Entonces mire esto, tan impresionante. Pero también ofreció, hermano, 700 talentos de plata, que nos habla que el talento de plata está a $606. Entonces note que David no estaba hablando de una pobreza económica, pero estaba hablando de una necesidad que él tenía, de que el Señor lo librara de sus angustias, de sus temores. Y miramos acá entonces, hermano, que él ofreció una ofrenda demasiado generosa y que aún saca de su tesoro personal para agradar al Señor, para hacer la casa del Señor, que eso también es importante. Ahora, mire los pasajes para avanzar, porque le digo que el tiempo acá, la Biblia nos deja ver en Apocalipsis capítulo 2, verso 9, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Esto lo marcamos mucho en el primer servicio, ¿verdad? Que era la iglesia de Esmirna, si no mal recuerdo, que decía, hermano, que no tenía nada. Tenía una actitud de pobreza, si usted quiere, económica y de pobreza espiritual, pero el Señor le dice, tú te ves pobre porque quieres, pero yo te digo que eres rico, ¿verdad? Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Pero entonces a otras de las iglesias acá, también conociendo sus obras, le dice que no tiene necesidad. Este es, hermano, si usted quiere el contraste de aquel que Dios le ha bendecido y no puede ver su bendición, y de aquel que cree estar siendo bendecido y que no tiene necesidad de nada y que necesita también bendición, porque dice Apocalipsis 3:17, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres miserable, digno de lástima, pobre, ciega y desnuda. 5 cosas acá que también nos deja ver la escritura, pero ahorita en el contexto es que ella decía que se había enriquecido de manera económica, pero que realmente tenía, hermano, en su corazón una pobreza. Entonces, dos clases de pobreza vemos acá, la material y la no material, ¿verdad? Y cuando vemos la obra o las obras que tiene que tener la iglesia, siguen, hermano, muchas veces teniendo la misma confusión, porque entonces le digo que ven a la iglesia como una casa de beneficencia. La iglesia me tiene que dar, si no tengo, la iglesia me tiene que dar, y no, tenemos que aprender entonces a enseñar, hermano, cómo es que tiene que tener las obras, la iglesia novia tiene que tener obras para salir de esa pobreza material y no material, porque según estos dos pasajes vemos a una iglesia que se veía pobre pero que era rica, y otros que se habían enriquecido y que decían que de nada
tenían necesidad, pero que, hermano, en su corazón tenían pobreza. Y esto, hermano, me hace recordar lo que en algún momento Salomón escribió en Cantares capítulo 8, verso 7, que está hablando del amor. Las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos la anegarán. Si el hombre diera todos sus bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciarían. Y note esto, entonces, que vemos acá, hermano, porque nos está hablando de que a veces lo veíamos en el discipulado la semana pasada, que entre un hombre más da, más lo menosprecian. Y claro que la figura es nuestro Señor Jesucristo, que Él nos amó al grado de dar su vida por nosotros para salvarnos del perseguidor, del destructor, del devorador. Y hermano, el mundo entero lo menosprecia. Gracias a Dios, a usted y a mí ya nos llegó la revelación de que Jesús murió y venció a la muerte, se levantó, hermano, resucitó y dio dones en forma de hombre, hermano, y le dio dones también a la iglesia y le dio frutos. Por eso veíamos que, hermanos, los salmos dice que el hombre que teme a Jehová puede comer del fruto de su trabajo. Y que también tiene una mujer que le da alegría y hijos que tienen esa unción. Pero entonces note acá que si el hombre diera todos sus bienes de su casa por amor, ciertamente lo menospreciarían. Y ese es un tiempo donde nosotros, hermano, tenemos que entender, porque ciertamente ya 3 meses, si usted quiere, de cuarentena, y que algunos empezaron a caer, hermano, cristianos, yo no digo que usted, pero muchos cristianos empezaron a caer, no tengo dinero, no tengo recursos, no tengo trabajo, y se olvidan que Dios a través de su palabra está bendiciendo a la iglesia. No digas que eres pobre cuando Dios te ha dado riqueza. No digas que no tienes fuente, porque Dios es nuestra fuente para que nosotros seamos bendecidos. Ahora, esta es una exhortación importantísima, hermano, porque algunos hermanos, no de los que cubro, pero algunos hermanos me decían, no podemos dar nada aunque quisiéramos porque somos nosotros pobres. Y entonces, hermano, tenemos que quitarles esa mentalidad por medio de una enseñanza. Tenemos que quitarles esa actitud, porque la actitud de la iglesia novia que se va a casar es que tiene, hermano, la extensión de su mano para ayudar al pobre, para ayudar al menesteroso. Hermano, entonces los ministros tenemos que enseñar que este tiempo es, hermano, de recibir las bendiciones de parte del Señor para poderlas extender, hermano, a la iglesia novia. Entonces, necesitamos nosotros entender esta parte tan importante. Avancemos un poquito más a la luz de la Escritura. Mire cómo dice 2 de Corintios capítulo 8, versos 1 al 4. Usted conoce bien que esta Escritura, esta porción de la palabra nos habla de los macedonios. Pero entonces nosotros también tenemos que ser como los macedonios del siglo XXI. Leamos lo que dice la palabra del Señor. 2 a los Corintios capítulo 8, versos 1 al 4, versión Reina Valera. Mire cómo dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, note usted cómo la iglesia de Macedonia, ahora tenía los recursos entonces de las cosas espirituales, hermano, tan hermosas, y que otros ya se sentían tan ricos económicamente que no tenían necesidad de 5 ministerios que los estuvieran cubriendo. Por eso, hermano, yo exhorto a
a la iglesia que Dios me ha dado a pastorear. No te sientas pobre, no te sientas inutilizada, sino deja que la mano de Dios a través de los 5 ministerios te bendiga para que tú, como amada novia, estés haciendo las obras de las que el Señor te ha llamado. Y entonces acá vemos las iglesias, no una iglesia, las iglesias en Macedonia, hermano, peleaban contra la pobreza, trabajando, peleaban contra la actitud del todo el entorno negativo, para no decir no hay trabajo, la cuarentena, sino que Dios les dio la sabiduría, Dios les dio la inteligencia para salir de esa actitud que ya había contaminado a muchos de los hijos del Señor, y que entonces Cristo es el que nos da la solución. Cristo es la que nos da la curación, y claro, esa curación puede ser a corto o a largo plazo, también según tu fe, para creer las cosas del Señor. Y aquí hay algo importantísimo que me gustaba cómo nos los enseñaba nuestro apóstol Sergio, que hay una curación para que, hermano, se sane de la pobreza, pero que también se le puede estar ayudando a una persona en un sentido paliativo, estar cubriendo en ese momento su sanidad, pero que no hay una curación para la pobreza que pudiera estar pasando, y vivir todo el tiempo con una mentalidad de pobreza, vivir todo el tiempo, hermano, pidiendo, pero no vino esa sanidad, no vino esa curación, porque no recibió la palabra de los ministros primarios para sacarlo de esa condición de su mente o de su corazón solo de pobreza. Y entonces miran solo la iglesia, hermano, como un vínculo de beneficencia, pero no como un vínculo donde Cristo es la solución para sanar esa mente, ese corazón pobre. Ya vimos en Apocalipsis que había una iglesia que sentía que era pobre, y el Señor dice: ¿por qué dices que eres pobre? Si yo te he bendecido. Entonces ahí la importancia de lo que vemos acá, ¿verdad? Y ciertamente, mire, yo no estoy diciendo que usted no reciba esas bendiciones que hemos estado dando, a que hemos estado ayudando a los hermanos, porque le digo, yo bendigo a todos esos hermanos que si lo están haciendo conforme al corazón de Dios, de traer sus despensas para ayudar a los necesitados, mire, es una bendición hermosa cuando vamos a dejar las despensas a los necesitados, los hermanos que me ayudan. Y los testimonios que en algún momento también yo recibo, ¿verdad? Uno de los testimonios tan hermosos que el Señor me permitía, hermano, recibir de un mensaje escrito, ¿verdad? Y me decía, decía en este mensaje, qué hermoso es dar, y de repente que Dios nos da en una prueba recibir. Y qué hermoso es saber que tenemos un manto que está atento a cubrir por medio de Cristo una necesidad. Y eso impactó mi corazón. A veces quisiéramos tener fotos para un registro, y a veces le digo a los hermanos, no lo saquemos porque la gente está necesitada y hay que ayudar a los necesitados de pobreza económica, pero a los menesterosos también, aquellos que están necesitados de ser cubiertos por una palabra de gracia, por una palabra de misericordia, por una palabra cuando están enfermos, una palabra de consolación. Entonces, ciertamente ayudamos a los de casa, también hemos ayudado a los de afuera, ¿verdad? Pero tienen que reconocer su necesidad también de parte del Señor, porque si solo miran su necesidad económica, se les está ayudando, es una ayuda paliativa, se cubre la necesidad, pero no se sana al pobre, no se le quita esa mentalidad, no se le quita esa actitud de que piensa que es pobre, y Dios le dice: yo te he enriquecido. Espero darme a entender, hermano. Por eso Judas, vuelvo a la carga, cuando, hermano, olió el perfume, olió hermano, el nardo, se escudó que había gente que no tenía dinero y que para qué se malgastaba esa obra en comprar un perfume tan caro, en la adoración, en el servicio al Señor, cuando había tanto pobre. Pero ¿por qué no se escudó en los ricos?
porque no tenía fundamento. Pero, hermano, ese es el humanismo de la gente cuando quiere juzgar, quiere señalar una obra que está haciendo bien la iglesia. Y los necesitados, por supuesto, que van a gritar, sí, debe duro, don Judas. Y usted sabe que él lo hacía solo por molestar, ¿verdad? Entonces, aparte que Judas era ladrón y no tenía la perspectiva de lo que, hermano, la obra que tienen que hacer los ministros y la obra que tiene que hacer la iglesia novia, ¿verdad? Y por eso creo, y le digo yo acá, que Cristo Jesús es el que tiene que dar la solución. Ahora, veamos esto también a la luz de la Escritura, porque vuelvo a la carga. Dios está permitiendo que nosotros hagamos las obras, nosotros como ministros y la iglesia que estoy pastoreando también, las obras de la novia. Porque, hermano, no podemos pensar estar edificando una casa sin poner la casa en la roca que es Cristo Jesús. No podemos estar edificando, hermano, aparentemente una casa en la arena y no en la roca que es Cristo Jesús. Pero miren lo que dice entonces acá, hermano, libro de Lucas, capítulo 4, verso 18, Reina Valera 2000. El Espíritu del Señor está sobre mí. Usted sabe que este es el contexto de lo que el Señor había hablado a través de los profetas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿verdad? Lo que había dicho el profeta Isaías, que me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Si nosotros pensáramos que esto es literal, ¿y los ricos qué? ¿Los que tienen mucho dinero qué? ¿El Señor se habrá olvidado de ellos? Claro que no. Pero ya vimos entonces que hay dos clases. Hay dos clases, hermano, de pobres. Los pobres que no tienen recursos económicos y los pobres en algún momento que tienen necesidad también de parte del Señor. Entonces, está hablando de una pobreza espiritual. Dios, hermano, Dios no hace acepción de personas, porque si no, entonces, si fuera acepción de personas, usted sabe que Job era un hombre bendecido y en su tiempo era el hombre más rico, pero él tenía necesidad de Dios. Abraham también tenía riqueza, pero necesitaba la gracia de Dios. David y Salomón eran bendecidos. Ya vimos cuánto ellos ofrendaron de talentos de oro, de talentos de plata. La pobreza material, hermano, no crea que es una virtud para ir al cielo, porque algunos creen que la pobreza material es una virtud que los va a conducir al cielo, que los va a conducir a una salvación. No, Cristo Jesús es el que salva. Cristo Jesús es el que va a traer la solución. Pero en este tiempo final, le digo, tenemos que tener cuidado y tenemos que enseñar que la gente salga de una mentalidad de pobre, de una condición de pobreza económica, porque el Señor, te digo, no digas que eres pobre, sino di que eres rico, porque el Señor se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Entonces, hermano, es importante que entendamos las obras de la novia, las obras de la amada en este tiempo final, ¿verdad? Y ahí es donde el Señor, por medio de su palabra, nos enseña cómo es que tenemos que estar siendo conducidos. El tiempo me ha avanzado, pero todavía tengo unos minutitos para poderle enseñar otros pasajes más. Mire lo que dice Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Y eso fue precisamente lo que me esforcé en hacer. Y en este contexto, hermano, es interesante porque se reunieron los apóstoles del Cordero y los apóstoles del Espíritu Santo. Empezaron a compartir enseñanzas, a compartir revelaciones. Pero en algún momento, hermano, el apóstol Pablo está diciendo, es importante las revelaciones para madurar, para crecer, pero es importante también
que saquemos de la condición, de la forma de pensar a los pobres y les enseñemos que por medio de Cristo hemos sido enriquecidos, hemos sido bendecidos. El evangelio es para los pobres, hermano, hablando cuando están sin Cristo, ¿verdad? El evangelio es para los pobres de mente, de corazón, del alma, para que vengan a ser salvos aquí, según lo que leímos en el libro de Isaías, ¿verdad? Pero entonces tenemos que darles una curación, una sanidad a aquellos que ya convertidos a Cristo siguen con ese pensamiento, hermano, y entonces tiene que venir una curación, una sanidad, pero no solo estarle cubriendo la necesidad, porque entonces ahí solo habría una curación, hermano, paliativa, y entendemos que en ese momento le ayudamos a su necesidad, pero ¿y después? Por eso es importante, hermano, que Dios esté sanando esa forma de pensar en tu mente y en tu corazón, ¿verdad? El problema no se va a quitar porque después cuando termine la cuarentena y si los hermanos ya vieron que se cubrió la necesidad y tienes que trabajar y te vas a trabajar y sigues teniendo mentalidad de pobre, no va a venir esa bendición, ¿verdad? Y entonces la Biblia nos deja ver cosas interesantes para estar trayendo una sanidad o una curación paliativa. Usted decide cuál, ¿verdad? Pero el Señor quiere bendecirnos abundantemente por medio de la ministración y la bendición que dan los ministros. Por eso yo le digo, no digas que eres pobre. Has sido enriquecida por la palabra, por palabra de revelación, por palabra de inteligencia, por palabra de sabiduría. Que Dios te dé sabiduría, hermano, para levantar un negocio en este tiempo final. Sí, hermano, mire, aquí tenemos un hermano que anda vendiendo y tocando puertas de su negocio y anda ofreciendo su producto. No se quedó, me despidieron del trabajo y ya no sé qué hacer, sino que toca las puertas para vender el producto y le decimos que Dios te bendiga, que Dios te multiplique, que Dios te dé más. Hermano, no se quedó cruzado diciendo pues me quitaron el trabajo, sino que buscó otro trabajo para ser bendecido. Y yo creo que Dios lo bendice, hermano, abundantemente. Y mire lo que la Biblia nos dice en esa relación. El barbecho del pobre da comida abundante, pero donde falta justicia, todo se pierde. Proverbios 13:23, mire cómo dice esta versión. El barbecho del pobre da comida abundante, pero donde falta justicia, todo se pierde. Proverbios 19:17. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor y Dios pagará. Oiga cómo dice la versión, hermano, esta versión, nueva versión internacional, pagará esas buenas acciones. Entonces note usted, hermano, que a veces la gente, mire acá, que la gente nos trae a nosotros para bendecir al necesitado. Porque la Biblia dice que el que ayuda al pobre a Jehová presta. Aquí lo estamos viendo, hermano. Si servimos al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Pero se imagina, hermano, que aquí nos estuvieran trayendo despensas. Si no las repartimos, si nosotros nos quedamos con todo y después lo vendemos, hermano, sería una injusticia. Y cortamos las bendiciones de parte del Señor por tener una mentalidad, hermano, de codicia o de pobreza, porque no se sabe administrar incluso las cosas que nos pudieran dar para seguir bendiciendo a los necesitados. Pero recuérdese que hay una pobreza económica y hay una necesidad también del menesteroso, de aquel que necesita al Señor. Tú le das al pobre y vas a ser bendecido. Pero hermano, el pobre, si recibe y no cambia su forma de mentalidad, no va a salir de su pobreza. Por eso es importante que una vez que tiene una necesidad económica, porque vimos que el evangelio es anunciado a los pobres, pero una vez que se convierten al Señor, tienen que cambiar su mentalidad, su forma de pensar, hermano. El evangelio, Dios dijo que se tenía que anunciar a los pobres, pero después cambiarles la mentalidad, que Dios se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Entonces, las obras de la novia es enseñar también a bendecir, hermano. Si no se le enseña,
hermano, a bendecir, puede venir una injusticia, puede venir, hermano, hasta una mala enseñanza de que en lugar de que ayudemos a cambiarle la forma de pensar al pobre, lo estamos maldiciendo para que siempre sea pobre. Por favor, entiéndame. Entonces, voy a otro versículo por causa del tiempo, hermano. Pero el que sirve al pobre, a Jehová presta y él va a recompensar un día esas acciones. Mire lo que dice 2 de Corintios 8:9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Pero entonces tiene que haber una instrucción, tiene que haber una enseñanza. Mira acá, ¿verdad? Porque conocéis la gracia. Entonces, por gracia todos hemos sido, ¿qué? Salvos por medio de la fe. Pero después tiene que venir un cambio de mente, un cambio de corazón para poder recibir las promesas y las bendiciones, hermano, las riquezas que el Señor quiere darnos. Y aquí le puse algunas de las riquezas que el Señor nos da para que veamos que somos ricos y que Dios entonces nos bendice, ¿verdad? La riqueza de su bondad, la riqueza de su sabiduría, la riqueza de su amor, la riqueza de su gracia, la riqueza de su gloria, la riqueza de su herencia, la riqueza de la seguridad, la riqueza de la liberalidad y claro, la riqueza material. Pero entonces tenemos que, hermano, que destruir formas y conceptos, hermano, humanistas o de filantropía, hermano, y entrar a las obras de la iglesia. Ya vimos una iglesia o iglesias como las de Macedonia, que en medio de una circunstancia difícil dieron sus ofrendas para ayudar a los santos. Mire qué hermoso esto, ¿verdad? La mujer que extiende la mano, hermano, y que no come el pan de ociosidad. Eso se oye fuerte, hermano, pero esa es la bendición que Dios nos da de estar haciendo las obras, nosotros como ministros, y las obras de la amada en este tiempo final. Y tiene que entonces haber una enseñanza curativa, no solo una enseñanza de curación paliativa, que ya vimos que la paliativa es darle en el momento, cubrir su necesidad. Y después tiene que venir entonces la sanidad de quitar ese concepto. Hermano, mire que esto es lo que a mí me bendijo cuando nuestro apóstol estaba compartiendo, de que hay que quitarle esa mentalidad de pobreza, hermano, al pueblo de Dios. Bueno, el tiempo nos ha avanzado y tal vez me dé tiempo de dar este versículo solamente, pero mire la importancia. Proverbios capítulo 6, verso 10 y 11. Un poco de dormir y un poco de dormitar. Un poco de cruzar las manos para descansar. Y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Pues entonces, mire, aquí vemos varias cosas que, hermano, que nos impiden a nosotros, hermano, como pueblo de Dios, estar recibiendo las bendiciones, ¿verdad? Que la gente se quede adormilada, que la gente se quede sin hacer, hermano, las obras de la amada, de la novia, que esté pensando solo en que es pobre, cuando Dios nos quiere bendecir hermano, sobreabundantemente. No nos podemos dormir. Dígale que tiene ahí a la par, no te duermas porque Dios te quiere bendecir, ¿verdad? No puede estar diciendo, hermano, es que no hay trabajo. Esa es una excusa, porque Dios nos quiere bendecir. Entonces hay gente que está de ociosa y hermano, viene, hermano, con una mentalidad de pobreza y no sabe que Dios nos ha bendecido, y por eso estamos enseñando que Dios nos ha bendecido. Ya le dije las riquezas, la riqueza de su gloria, la riqueza de su gracia, la riqueza de su sabiduría, la riqueza de su herencia. Por eso es que le dicen a la iglesia de Apocalipsis, no digas que eres pobre cuando tú eres rica. Si usted, hermano, no tiene trabajo, salga, venda gelatinas, haga tortas y salga y va a ver cómo Dios lo va a bendecir para que usted siga haciendo las obras también de la novia que se va con
con el Señor y cubra las necesidades económicas de su casa. Dios te va a bendecir abundantemente y lo proclamamos porque Dios pone a los ministros para bendecir, no para maldecir. Por eso pone sacerdotes y en el Antiguo Testamento ponía a los sacerdotes para bendecir a su pueblo. Y entonces ellos eran bendecidos y traían ofrenda al Señor. Eso es maravilloso, hermano. Pero no te duermas, no te quedes ahí pasivo. Despierta las bendiciones. Hay hermanos que me han dicho, pastor, en medio de la cuarentena, el negocio ha sido bendecido, hemos salido y hemos trabajado y Dios nos ha guardado. Testimonios también hermosos, hermano, de la iglesia. Pero algunos dicen, no hay trabajo, me quedé sin trabajo, no puedo dar. Hermano, quitemos esas formas de pensar. Y no lo estoy hablando por lo económico, porque ya vimos que hay, hermano, dos clases de pobres. Pobres que piensan en lo económico y pobres también que están necesitados del Señor a la manera de David. Mira acá Proverbios 10:4. Con este acabo porque el tiempo ya nos alcanzó, ¿verdad? Pobre es aquel que trabaja con mano negligente, de mala gana, hermano. Sale a trabajar, pero de mala gana. Le pedía a Dios un trabajo, después Dios le da el trabajo y cree que es el único que trabaja. Sale a trabajar, pero lo hace con negligencia, ¿verdad? Trabaja con pereza, le puse yo acá entre paréntesis, mas la mano del diligente enriquece. Hermano, mire, qué bendición es que usted tenga un trabajo, hermano, y que Dios le esté bendiciendo con un trabajo. Y si no tiene, pídale sabiduría al Señor, inteligencia al Señor, que Dios le quiere bendecir sobreabundantemente. Pero no salga a trabajar con pereza. No salga, hermano, a trabajar ahí rebuznando, que es el único que sale a trabajar de su casa y todos se quedan dormidos. Bendiga a Dios que le ha dado un trabajo. Hermano, sea diligente, sea pronto para hacer las cosas de manera, hermano, ¿verdad? Porque esto podría ser también, ¿verdad? Que solo suena la alarma que ya llegó el tiempo de salida y es el primero en salir. Y llegó tarde y quiere irse temprano. No sea negligente, hermano, por favor. Por eso tenemos que aprender las obras de la iglesia novia, las obras de la iglesia que se va con él. Entonces, mire la importancia de no trabajar con pereza. Este trabajaba, pero lo hacía con pereza. Lo hacía de manera negligente. Pero dice la Biblia que la mano del diligente, hermano, enriquece. Y el diligente dice que puede llegar con reyes, puede llegar con gobernantes. Y Dios lo bendice. La mano del diligente está delante de reyes. Porque lo ven que trabaja, porque ama trabajar. Entonces, la iglesia novia la tienen que encontrar trabajando. Hermano, aunque usted tenga un patrón, sirve a su Señor Jesucristo. Y al servir al Señor Jesucristo está sirviendo y obedeciendo a su patrón, al rey, a un rey de la tierra. Pero porque es diligente en su trabajo. Entonces el hombre diligente recibe riqueza. Hermano, no está de haragán. Sabe trabajar, es chambeador. Creo que nos queda claro, hermano, que la gente puede estar viendo a la iglesia como una casa de beneficencia cuando si ya es cristiano, si ya es hijo de Dios, más si es ministro primario, tiene que entender que Dios nos ha bendecido con la palabra, nos ha bendecido con las promesas, hermano, de que si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Vamos a orar, hermano, y vamos a pedirle al Señor que sean manifiestas las obras de los ministros, pero también las obras de la iglesia novia que es arrebatada con el Señor, porque la encontraron trabajando. Y a los ministros haciendo justicia, haciendo misericordia, hermano, siendo humilde delante del Señor para hacer las obras de aquel que nos llamó para su gloria eterna. ¡Qué bendición! Estos mensajes, hermano, con instrucción apostólica que nos da, hermano, nuestra cobertura para que nosotros también como ministros las estemos enseñando y usted salga de una mentalidad de pobreza económica y sea un menesteroso de parte de Dios para que lo bendiga en todas sus necesidades, sean materiales, sean económicas, sean espirituales. Cristo Jesús es nuestra solución. Así que
que venga una sanidad para aquel que ha tenido una mentalidad, hermano, solo paliativa, que le ayuden en el momento, pero va a seguir siendo pobre. O una mentalidad donde Cristo Jesús nos ha bendecido por medio de la palabra de los 5 ministerios para salir de condiciones de enfermedades, hermano, y venga sanidad de enfermedades, no solamente físicas, espirituales, como la pobreza, hermano. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos por la gracia, ese pasaje hermoso, ¿verdad? Este pasaje, hermano, que acabamos de leer aquí en 2 de Corintios 8:9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, esta noche, Señor, donde tú nos permites compartir tu palabra. Que venga, Señor, que venga esa enseñanza para sanar, esa enseñanza curativa, Señor, para aquel que ha estado pasando necesidades económicas, necesidades espirituales, de paz, de sanidad. Que venga, Señor, para que, Señor, por medio de tu palabra se destruyan esquemas humanistas, esquemas de filantropía, pero que venga la palabra de verdad, la palabra de misericordia, Señor, a guardarse en el corazón y en la mente para estar haciendo las obras de la novia, las obras de la amada que es arrebatada por el Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, para estar haciendo las obras de este tiempo final. Ciertamente tenemos que extender la mano al pobre y la mano al menesteroso. Padre, ayúdanos a nosotros también como ministros, que, Señor, los recursos que los mismos fieles tuyos, Señor, traen para que se siga haciendo la obra de la amada, Señor, se estén extendiendo a aquellos, Señor, menesterosos también. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esta noche, Señor, destruye esquemas de humanismo, destruye esquemas de filantropía, y que venga el Espíritu de Dios por medio de la instrucción de la palabra de los 5 ministerios a establecerse en nuestro corazón y quitar todo pensamiento o sentimiento humanista. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por las riquezas de tu gracia, por las riquezas de tu misericordia, por las riquezas de tu sabiduría. Aquel que está necesitando sabiduría, Señor, para levantar un negocio, Señor, para salir y encontrar un trabajo, venga sabiduría, venga inteligencia, Señor. Abre esas puertas, Padre, en el nombre de Jesús, pero que nos puedas encontrar, Señor, a nosotros como ministros trabajando y a la iglesia novia trabajando, no de manera negligente o de manera ociosa, sino conforme a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Nos vemos, primero Dios, el martes en nuestro discipulado. Que el Señor le bendiga.